Hola, muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles y bienvenidos a este espacio del workshop Bits Preservados que tenemos para ustedes el día de hoy. En el marco del encuentro centroamericano de repositorios y bibliotecas de Centroamérica, que estamos organizando desde diferentes instituciones educativas de Centroamérica también, para el desarrollo de una red de preservación, ¿verdad? Y la conexión de Centroamérica en la preservación digital. Un gusto saludarles. Por aquí está mi compañera Sujei Solera, que nos acompaña el día de hoy. eh, y bueno, su servidor Cristian Zamora. Vamos a dar tal vez un par de minutitos nada más para algunas personas que están ahí por conectarse y para que podamos iniciar ahí el workshop. De paso, quisiera pedirles, ¿verdad? Eh, que puedan conectarse, ¿verdad? En este espacio es una verdadero placer, la verdad. Y quisiera que, bueno, por ahí por el chat nos puedan comentar de qué institución son, de qué país son, ¿verdad? Sabemos que se han inscrito diferentes personas de todo Centroamérica, pero nos gustaría saber quiénes son ustedes, ¿verdad? Y dónde están para poder compartir este espacio. Y de igual forma, recordarles en la parte superior derecha de Teams, de esta aplicación, van a encontrar diferentes herramientas, ¿verdad? Como por ejemplo, hay una PIR, que es el espacio de preguntas y respuestas que va a estar abierto durante todo este workshop para que ustedes puedan enviarnos por acá sus preguntas y al finalizar la presentación pues vamos a estar dando respuesta por ahí y también sería muy bueno y muy enriquecedor que ustedes también nos puedan compartir parte de sus conocimientos por ahí en este espacio de preguntas y respuestas. También tienen la mano para participar, pero les agradecemos que al final, ¿verdad? La utilicemos, ¿verdad? En ese espacio de preguntas y respuestas que vamos a tener y que tendremos también micrófono y cámaras abiertas para todos ustedes al finalizar. Eh, por ahí ya nos están colocando en el chat tal vez de qué institución son, de qué país, para que podamos irlos conociendo y también ir conectándonos entre nosotros acá en este espacio virtual del día de hoy. Muy bien, por ahí está Miguel Barahona de la Maestría de Literatura en Centroamérica de la UNA, en Honduras. Un saludo, don Miguel, por ahí. Y vamos a ver, al rato hasta hay caras conocidas por aquí, ¿verdad, Sujei? Sí, Bueno, tenemos aquí a don José Luis, de los procesos técnicos del sistema bibliotecario de la UNA, en Honduras. Saludo, don José Luis. saludos. Y Fabián Mata, de lo de la CID. Ah, Fabián, un cordial saludo, qué bien. Bueno, también tenemos a Paul Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Fototeca Nacional Universitaria. Un cordial saludo. Qué bueno que se pudieron conectar también por acá a compartir. Bueno, también tenemos a Jeffrey Jiménez de la Biblioteca Orton de Lica y Katy. Pues, un cordial saludo también a Jeffrey. Por ahí se ven escribiendo. Qué bueno. Qué dicha saber que están proactivos en el chat. También para las personas que se vienen integrando. Pueden colocar ahí por el chat de qué país son, de qué institución son, ¿verdad? Para conocernos un poco más y también pues ir integrándonos en este espacio de workshop que tenemos para ustedes el día de hoy. Y también para las personas que se vienen conectando, este es un espacio que hemos creado a partir del primer encuentro de bibliotecas y repositorios centroamericanos que estamos organizando desde diferentes instituciones educativas de Centroamérica para formar una red de preservación digital en nuestra área. Muy bien. Por ahí algunas personas también están escribiendo y nos vamos preparando su hey, ¿verdad? Para poder iniciar el workshop y poder comentarles todos los temas que les traemos hoy para compartir. Bueno, también por ahí acaba de escribir David González desde el CRAI de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas en El Salvador. Un cordial saludo también a la gente de El Salvador. De hecho, qué bueno que mucha gente de El Salvador, Honduras, ¿verdad? También sabemos que hay personas de Guatemala en la lista que están por ahí de asistencia. Que dicha que se pudieran conectar. Bueno, igualmente les haremos llegar por correo esta grabación, ¿verdad? Para que puedan tenerlo ahí como un detalle adicional y algunos insumos también que les vamos a compartir durante el taller, ¿verdad? A sus direcciones electrónicas que nos facilitaron el registro de esta actividad.
Bueno, son las 15, Sujei. ¿Qué te parece si iniciamos ya el workshop de una Iniciamos. vez? Y para que podamos ir avanzando con esto. Y vamos a ver, voy a compartirles un momentito pantalla. Me regalan un momento nada más para acomodar aquí entre aplicaciones en los escritorios. Ok, muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, se ven, perfecto, muy todas las bien. ven, todas nos escuchan bien. Y ahí sí nos pueden confirmar. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, eh, como ustedes saben, el título de este workshop es Bits para el futuro, estrategias de preservación digital en Centroamérica. Y mi compañera Sujei, que me acompaña el día de hoy en este espacio, Sujei Soler Aguilar, ella es bachiller en bibliotecología con énfasis en educación y licenciada en administración en educación no formal. Es actualmente bibliotecóloga del CIRCA-CICLA de la ¿Están ahí, Universidad de tía Costa Fanny? Rica. ¿Hay alguna persona tiene el micrófono abierto? Le agradecemos si lo puede, porfa, cerrar. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Eh, muy bien, como les decía mi compañera Sujei, y bueno, mi persona, que yo soy Cristian Zamora, y también soy bibliotecólogo con énfasis en ciencias de la información. Y bueno, me especializo en este tema de la preservación digital, gestión de repositorios y herramientas para también la gestión de la información digital eh, en ambientes de centros de documentación, ¿verdad? Y otros. Muy bien, y para dar inicio a este workshop, primero comentarles un poquito sobre cuáles son los objetivos que tenemos para hoy de este workshop y qué es lo que queremos, ¿verdad?, dejarles a ustedes el día de hoy. Lo primero es comprender un poco el ciclo de la preservación digital, a ver algunos términos básicos al respecto de lo que comprende este proceso. También la identificación de algunas herramientas y estrategias clave para el desarrollo de la preservación digital, ya sea que ustedes trabajen en una biblioteca, trabajen también en algún tipo de área especializadas en la gestión de algún tipo específico de documento, ¿verdad? Como por ejemplo una fototeca, ¿verdad? Que también es un buen ejemplo de los que participan el día de hoy. O también si están trabajando en la gestión de una herramienta digital como un repositorio institucional o un repositorio especializado en el que puedan hacer uso de estas herramientas. Y por último, también tenemos algunas herramientas adicionales también para la evaluación del conocimiento de ustedes como participantes y de la situación actual de sus instituciones. Este instrumento, pues, se los vamos a facilitar para que ustedes lo puedan realizar posteriormente eh, y también sea un insumo importante para ustedes para diagnosticar cuáles son las condiciones de esa institución actualmente. Muy bien, y para ello les voy a invitar a participar de un cuestionario inicial para que podamos ver cuál es la situación actual de nosotros como participantes de este espacio. Les voy a agradecer que vayan preparando su teléfono celular, si lo tienen a mano, que lo vayan buscando, ¿verdad? Y preparemos para leer un código QR. O si ustedes se encuentran en la computadora, les voy a facilitar acá en pantalla una dirección electrónica para que ustedes la tengan y también se las voy a facilitar por medio del chat para que ustedes puedan ingresar por cualquiera de los dos medios. ¿Cuál es la idea? Que respondamos 5 preguntas nada más y vamos a ver la graficación en tiempo real de cuáles son los resultados de esas preguntas. Entonces, vamos a ver. Vamos a darle por acá. Muy bien. Me regalan nada más un momentito para los que están en computadora. Ahí les estoy colocando en el chat en este momento lo que es el enlace para que puedan responder las preguntas. Los que tienen el teléfono celular a mano, ahí se encuentra el código QR para que lo puedan leer, ¿verdad? Eh, a las personas que se le haga más fácil, ¿verdad? Esa gestión. Y son 5 preguntas, las pueden ir contestando y ya vamos a ir viendo las respuestas al respecto. eh, para que podamos ver un poco como el estado general de lo que es el público el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es si conoces el concepto de preservación digital. Entonces, si lo conozco, he oído hablar del tema o nunca lo he escuchado. Por ahí ya pueden empezar a realizar sus respuestas en el formulario. Nada más me confirman si pueden ingresar, si no tienen ningún problema, ¿verdad? Ah, bueno, ya llegó la primera respuesta. Vamos a ver qué tal. Muy bien, vamos 50-50. Ok, muy bien. Vamos con 5 respuestas. Somos 18 en este momento. Ujú.
Ok, muy bien, sigue. La mayoría ha escuchado el tema. La mayoría lo conoce muy bien. Ok, muy bien. Faltan unas personas de responder por ahí. Si alguien tiene alguna dificultad para ingresar, pues nos lo hace saber por ahí por el chat. En el chat está el enlace por si no Sí. pudieron entrar con el código o cualquier Ujú. cosa. Y nos faltan un par de personas también por ahí. Vamos a verles unos segunditos. Ok, entonces, ok, ya se está moviendo la balanza de un lado al otro. Vamos a ver qué tal. Tenemos ya 12 respuestas, entonces un 58% ha oído hablar sobre el tema y un 41% lo conoce bien. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a decir que tenemos como un conocimiento intermedio, por ahí. Luego, la segunda pregunta dice, ¿has utilizado alguna herramienta para almacenar o preservar archivos digitales a largo plazo? Un 50% dice que usa herramientas especializadas como Dispay, ePrints, Archimética, Preservica, ¿verdad? Hay dos muy conocidas del ambiente del software libre y dos que son de más del área comercial. Hay un 50%, oh, se acaba de mover, opa. Vamos a ver, un 46%, ahora sí lo dice, bueno, ya, esto se está moviendo, no se deja de mover. Vamos a ver el uso de almacenamiento también en la nube por medio de Google Drive, OneDrive u otras herramientas. Muy bien, ok. Una solución también bastante útil. Vamos a ver, la tercera pregunta es, ¿tu Mm, institución cuenta con una política de preservación digital formalizada? Hay un 50%, 57% que 27. dice que sí, un 28% que dice no estar segura y un 14% que Ujú, dice que no lo hay. Ok, no. muy bien, excelente. Vamos con la cuarta pregunta, que es, ¿qué nivel de conocimiento tienes sobre los formatos digitales adecuados para la preservación digital a largo plazo? PDF, TIFF, XML u otros. Un 42% dice que medio, un 28% dice que alto y un 28% dice que bajo o nulo. Ok, muy bien, Mm, perfecto. Y quinta y última pregunta. ¿Sabías que existen normas internacionales como el modelo WAIS y para guiar la preservación digital? Un 14% dice que sí, un 57% dice que no, un 28% dice que no está seguro o no lo ha escuchado tal vez. Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, ¿verdad? En este formulario muy rápido ya nos estamos dando una idea muy general de cuáles son las condiciones de sus instituciones, ¿verdad? Y sus conocimientos en este tema. Muy bien, y para empezar, definamos, ¿verdad? No todos tenemos el mismo rango de conocimientos al respecto de esto. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son los términos generales, ¿verdad? Y las bases para poder dar inicio y pie a lo que son toda esta temática de la preservación digital. Entonces, ¿cómo definimos la preservación digital? Para nosotros, la preservación digital se refiere exactamente a esa serie de actividades necesarias para garantizar acceso continuo a toda la información digital que tengamos a nuestro cargo, ¿verdad? Es también todas esas acciones necesarias que nos permiten mantener un acceso prolongado en el tiempo, ¿verdad? Sin tener que preocuparnos tanto de fallos de medios de comunicación, fallos tecnológicos o fallos que podrían suceder a nivel organizativo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un conjunto de herramientas, ¿verdad?, que nos permiten hacer este trabajo, pero también es la serie de actividades que nosotros podemos realizar para poder garantizar que exista ese ambiente continuo de acceso a la información que queremos preservar. Muy bien. Y para ello hay algunos fundamentos de la preservación digital que son muy importantes. Sujei, ¿puede contarnos un poquito sobre este tema? claro. Bueno, entre los fundamentos tenemos cuatro principales, ¿verdad? Que es la autenticidad, garantizar que el objeto no haya sido alterado. Nosotros en lo que es el CICLA trabajamos primero con el material en físico, lo digitalizamos y para nosotros una de las cosas más importantes es que este material quede exactamente igual a como es el original. Después tenemos la parte de la accesibilidad, que es asegurar el acceso a largo plazo, ¿verdad? No solo tener el documento para unos años, sino que a través del tiempo podamos consultar la integridad.
prevenir la corrupción de archivos. También esto es importante porque a lo largo del tiempo, si nosotros no dejamos algunas cláusulas en el documento, digamos, contraseñas, este documento, los metadatos pueden ser alterados, entonces esto también va a perder la confiabilidad y la integridad del documento. Entonces es importante asegurarnos quién puede modificar estos documentos y la usabilidad, que los datos deben seguir siendo comprensibles, como también lo mencioné anteriormente. Muy bien, sí. Y estos fundamentos definitivamente nos permiten esto, que es mantener contenidos siempre disponibles y también estratégicamente tratados para poder tener ese continuo acceso real a la información. También que ahora que lo decía Sujei sobre estos fundamentos, suele suceder que algunas personas hablen de preservación y consideren que también estamos hablando de respaldos, como que sea la misma solución, ¿verdad?, al problema. Pero definitivamente no son sinónimos y definitivamente tampoco el solo contar con respaldos nos va a garantizar que en el tiempo tengamos verdadera preservación digital. También algunas personas pueden considerar que si hablamos de múltiples formatos estamos realizando preservación, pero realmente no es una garantía de que podamos tener esa preservación, ¿verdad? De un mismo ítem en, qué sé yo, en X o Y formatos, si en el tiempo no estamos asegurándonos que podamos abrirlos en un futuro, que podamos manipularlos o seguirlos consultando. Entonces, bajo esos fundamentos y esa definición inicial de lo que es la preservación digital, ¿qué debo tomar en cuenta para poder desarrollar preservación digital, mi propia estrategia en mi institución o con mi colección, ¿verdad? O cómo podemos planificar estos procesos en el tiempo? Ujú. Es justamente acá cuando hablamos del ciclo de la preservación digital, que lo hemos resumido en 5 fases, ¿verdad? Para poderlo hacer un poco más claro en este espacio, pero también para que podamos entender un poco en elementos técnicos que podrían variar o que podrían ser muy claves en una institución, el cómo podemos aplicarlos y el cómo podemos garantizar que exista esa preservación digital para todos los recursos que almacenemos. Muy bien, y para eso vamos a hablar un poco de estas fases, un recorrido general y algunos de sus conceptos. Y la primera fase es la planificación y las políticas, que tiene que ver un poco con normas y políticas desde la institución, estándares que se pueden aplicar y herramientas sugeridas, ¿verdad? Que también se pueden aplicar también y adaptar a la realidad de una institución o aplicarse tal cual un modelo dentro de la naturaleza. Para eso, Suje, que es una experta en todos estos temas de gestión documental, nos va a contar un poco su experiencia justamente desde el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana y un poco el cómo podemos empezar a preservar desde el punto de vista, ¿verdad?, de esa planificación inicial de estos Ujú. procesos. Bueno, antes de iniciar, ¿verdad? Debemos definir qué es lo que nosotros necesitamos preservar. Es importante también saber que cada uno va a tener sus diferentes necesidades y a veces no podemos con todo. Entonces aquí lo hacemos tal vez como por pautas. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes colecciones especiales que son muy importantes, pero no podemos empezar a digitalizar todas al mismo tiempo. Entonces hay que ir definiendo cuál colección vamos a digitalizar primero, por qué, en qué condiciones está. Esto es importante para tener una línea de trabajo, ¿verdad? Nosotros utilizamos dos formatos, que es el texto y la imagen. Por lo tanto, entonces nosotros trabajamos mucho lo que es el PDF y el XML en lo que es texto, y el JPG y el TIFF para lo que son las imágenes y fotografías. Esto va a variar de acuerdo a las unidades, como les digo, puede ser que ustedes trabajen audios, puede ser que trabajen videos, entonces ustedes tienen que irse adaptando, ¿verdad?, a las necesidades de ustedes y los formatos que deben de utilizar. Quiero decirles. Una de las principales buenas prácticas, que es muy importante, es la estructura clara en carpetas. ¿Por qué se debe a esto? Porque muchas veces nosotros iniciamos la digitalización y tal vez por A o por B, nuestro compañero tiene que seguir, digamos, al año o a los 6 meses, y si nosotros no tenemos una estructura clara, puede ser que los documentos se lleguen a perder. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, tenemos que organizar los archivos por tipo de documento, por colección, poniéndole la fecha, si tienen volumen, número, que quede también explícito en el nombre. Usar una jerarquía lógica y de fácil navegación.
Como pueden ver, al inicio, digamos, dice tesis del 2025. Abajo viene el nombre de la persona que hizo la tesis, que es Rojas Montero Carolina. Y el documento está guardado como tesis Rojas Montero Carolina 2025, volumen 1. Este es un PDF. Los metadatos de este documento están en XML. Y también hay otro documento que es un texto que es el que va a llevar los registros de los cambios. Este registro es importante y lo vamos a ver un poco más adelante. El nombre asignado, bueno, el nombre que le debemos de asignar es un nombre descriptivo y consistente, sin espacio y sin caracteres especiales, algo muy sencillo, pero que nos diga que está dentro de ese documento. Debemos incluir fechas, nombres, volúmenes y números. El control de versiones. Bueno, guardar múltiples versiones solo cuando sea necesario, porque a veces también nos pasa que nos saturamos, entonces tampoco es la idea, ¿verdad? Si nosotros tenemos varias versiones es porque realmente lo amerita. Incluir el número de versión y la fecha en que el archivo se cambió y eliminar siempre los duplicados que no nos funcionan, que ya no son útiles. Y como cuarto está el registro de cambios, que es el documento que antes les mencioné, que es importante tener una hoja de cálculo o un texto con el historial de las modificaciones, saber quién hizo la modificación, cuándo y por qué, porque esto nos va a ayudar a recuperar errores y a irlos identificando. Bueno, ¿por qué importa esto? Porque los documentos, como decía antes también Cristian, tienen que ser localizables, comprensibles y reutilizables a través del tiempo. No se depende solo de una solución de software para facilitar la información para sistemas de búsqueda. Y también es importante estandarizar la comunicación en el equipo de trabajo, evitando posibles errores en el registro de nuevos ítems digitales. Entonces es importante seguir estos lineamientos. Es- Existen diferentes normas y marcos de referencia en los cuales nosotros nos podemos basar, que es importante que los revisen, porque como les digo, cada unidad, cada centro va a tener diferentes necesidades, como lo WISE, que es el Sistema de Información de Archivo Abierto. Nos define cómo preservar y acceder a la información a largo plazo, entonces nos podemos guiar con eso. Existen las normas como el análisis y existen marcos de referencia como la Coalición de Preservación Digital y la Alianza Nacional de Gestión Digital. La Alianza Nacional de Gestión Digital fue creada por la Biblioteca del Congreso en el 2010. Entonces, es una herramienta muy importante que creo que nosotros también debemos conocer, estudiar un poco más y guiarnos para llevar a cabo de la mejor forma la preservación. Muy bien. Y algo que le alabo mucho del trabajo que hace Sujei en esa parte, y es que sin necesidad de un software, está realizando un montón de elementos ya de preservación en muy buenas prácticas para documentar todo lo que está sucediendo en cada uno de los registros, para luego crear un paquete, ¿verdad? Un paquete con todos esos datos, ¿verdad? Lo queríamos un Submission Information Packets, que es exactamente como toda esa metadata junta para poder entregarla a una herramienta especializada. Muchísimas gracias, Sujei. Esa experiencia es muy valiosa. Y bueno, también ya entrando en una fase 2 podemos hablar también ya de algunas herramientas o algunas cosas que son las que recibirían este tipo de contenidos ya tratados previamente y que han seguido esta metodología estricta para el registro de cada una de esas fases. Bueno, aquí podemos hablar un poquito cómo es que se realiza esa ingesta, qué es lo que implica, cuáles herramientas podríamos utilizar. Si ya están viendo la herramienta que ustedes están utilizando, pues bueno, eso una gran alegría porque ya está cumpliendo con muchos elementos de lo que es preservación digital. Y hay algunos estándares, ¿verdad?, que también podrían verse por ahí. Por ejemplo, como el METS, que es un estándar más hacia la descripción de objetos digitales, ¿verdad? Eh, que se alimenta un poco de Premise, ¿verdad? Que es un diccionario de datos que define toda la información necesaria para preservar objetos digitales, ¿verdad? Que se construye por medio de un esquema XML y que permite describir un poco la estructura del objeto digital y cuáles son sus características, ¿verdad? Y también en la parte de Premise, que podríamos hablar que ese conjunto exactamente de unidades semánticas, ¿verdad? Propiedades, información que la mayoría de repositorios va a necesitar para poder conocer qué identidades está resguardando, ¿verdad? Eh, bueno, y hablemos un poco de eso de la ingesta y lo que implica. Y justamente cuando estamos hablando de ingesta, estamos hablando también de implementar procedimientos estandarizados que nos permitan validar cómo vamos a subir, ¿verdad?
que ya está cumpliendo con una serie de requisitos de normalización, como exponía ahora Sujei, que por ejemplo el tipo de título que estamos llevando, qué tipo de metadatos estamos resguardando y en qué forma los estamos normalizando. También ya en el punto de vista de la herramienta tecnológica que estamos utilizando, o si bien existe la posibilidad de que no contemple esa área, generar lo que es la verificación de estos archivos por medio de los checksum, ¿verdad? Asegurar entre transferencias qué es lo que estamos cambiando, ¿verdad? Qué es lo que estamos adjuntando a este registro digital y si es exactamente el mismo archivo o si sufrió algún tipo de modificación o si sufrió algún tipo de alteración durante su manipulación. También lo que es mantener registros con respecto a lo que son las procedencias y la autenticidad de objetos digitales. Y tal vez, hablando de ese tema, surte más sentido, ¿verdad? Cuando tenemos algún tipo de documento en el que no podemos exponer públicamente en la web, ¿verdad? Por asuntos de derechos de autoría o si tiene algún tipo de elemento que nos restringe la institución a poder distribuir un derecho de distribución. Entonces ahí mantener esa procedencia, ¿verdad? No solamente por el elemento de la recepción de una colección o el elemento también de saber desde si fue una compra o si fue una donación, ¿verdad? Para la institución, la autenticidad también de esos registros digitales, ahí nosotros podemos mantener ese control de esos ítems. Muy bien. Tal vez alguien dijo, bueno, ¿qué es checksum y por qué lo mencionó Cristian acá? Bueno, checksum es justamente una forma en la que validamos en los archivos digitales cuál es la integridad del mismo documento. Entonces, hay herramientas que nos permiten decir, bueno, resulta ser de que yo tengo un documento de Word que lo edité el día de hoy, ¿verdad? Le puedo cambiar el nombre, puedo editar algunas de sus propiedades, puedo hacer muchos cambios sin editarlo su contenido original, ¿verdad? Pues justamente si yo paso ese archivo digital por un validador de checksum, me voy a dar cuenta que no tiene ningún tipo de alteración. Pero si yo edito ese documento, agrego un gráfico, agrego más texto, su checksum va a cambiar. Entonces, justamente esa es la verificación que hacemos en este tipo de herramientas. Y si nuestras herramientas no cuentan con ello, es muy importante que implementemos como dentro de un proceso de preservación digital la verificación de cuál es el checksum del inicio y cuál es el checksum del final, ¿verdad? Después de toda la manipulación de los archivos y documentos. Muy bien. Y en la fase número 2 hablamos del almacenamiento seguro. Mm, Esto es muy importante de hablarlo, ¿verdad? En temas de preservación digital, puesto que si tenemos el día de hoy 10 gigas, pero el día de mañana tenemos 100, ¿qué es lo que implica tener eso en una infraestructura tecnológica? ¿O qué es lo que implica para nosotros también asegurarnos que esa información pueda estar disponible? Hay algunas soluciones tecnológicas que ya nos permiten hacer esa gestión, pero también hay mucho de nuestra parte monitorearlo y validar que el servicio se encuentre en un buen estado de salud, ¿verdad? Aunque tal vez digamos, bueno, yo tal vez soy bibliotecario, soy archivista, no soy especialista en informática. Bueno, hay algunos elementos que aquí implica mucho de nuestra gestión en la preservación digital para conocer si estamos asegurando el acceso continuo y prolongado a la información. Aquí un poco en el almacenamiento, en el backup, Sujei tiene algo de experiencia ya con esto, ¿verdad? Y por ejemplo en su repositorio que cuenta con una herramienta como Duplicati para poder realizar ese tipo de gestión de preservación y almacenamiento también distribuido en la red y a nivel local. Sujei, ¿quisieras contarnos un poquito sobre eso? Y bueno, creo que esto es algo muy importante que lo podemos tratar en el encuentro, Cris, que es Ujú. la regla de 3-2-1, que son tres Sí, copias, dos medios diferentes y uno fuera del sitio. Creo que todos los que estamos acá van a acertar que lo más difícil es tener una fuera del sitio, ¿verdad? Y ojalá que esté fuera de Costa Rica, porque no sé si ustedes saben que los países centroamericanos, bueno, nosotros, Costa Rica es muy pequeño, entonces de hecho deberíamos de tener un registro de todo lo que tenemos fuera de Costa Rica y para eso necesitamos alianzas, crear esta red, ¿verdad? Centroamericana y apoyarnos, indiferentemente, digamos, que la Universidad de El Salvador tenga un registro dentro del CICLA, ¿por qué no? Nosotros seamos su almacenamiento. Entonces, esta es una regla muy importante que creo, no estoy segura, pero ahí me pueden poner en el chat si ustedes la cumplen, si realmente la tienen como fuera de, no solamente en la nube, ¿verdad? Porque esto es otra posibilidad, tener un almacenamiento de la nube confiable, pero también debería estar en otra institución.
Y el monitoreo y mantenimiento de dispositivos de almacenamiento. En algún momento nosotros tuvimos una complicación por esto. Bueno, Cristian puede dar fe también de eso, debido al mantenimiento, porque muchas veces no se le dan las actualizaciones necesarias y eso es sumamente importante, ¿verdad? Que lo mantengamos siempre al día para que no lleguemos a perder datos o que después tengamos que hacer más trabajo para recuperarlos. Sí. Y justamente también con este tema, qué importante es que cuenten ustedes con herramientas. Bueno, ahora en el diagnóstico inicial, algunos están realizando el resguardo en OneDrive, en Google Drive, por ejemplo, de estos archivos digitales. Pero si algunos de ustedes tienen también infraestructura tecnológica, y ahora que decía Sujei, este asunto de Centroamérica, bueno, ahorita estamos en Costa Rica un poco afectados por la ceniza de un volcán, ¿verdad? Y eso implica que muchos de los equipos electrónicos estén propensos a fallar por la energía estática que se genera dentro de los mismos equipos al ingreso de un poco de ceniza, ¿verdad? En sí. O bueno, imaginémonos que el día de mañana por Costa Rica pase un huracán, esperemos que no, pero se lleve el centro de datos donde está almacenada toda nuestra información. ¿Qué haríamos si no tenemos una copia específicamente de todo lo que hemos trabajado, ¿verdad? Y todo lo que hemos almacenado en un repositorio, en nuestra Ujú, biblioteca, ¿verdad? ¿Qué implica eso para la institución? Y también cuánto riesgo podríamos estar propensos ante una catástrofe ambiental, ¿verdad? O algún tipo de catástrofe tecnológica que afecte, ¿verdad? Este trabajo que estamos realizando. También para hablar un poco más en aspectos técnicos, eh, en forma local, los servidores muchas veces se utilizan este tipo de prácticas como la construcción de los RAID en los discos duros. Se los digo en palabras simples, tenemos un conjunto de discos duros y dentro de ellos realizamos copias en pequeños segmentos de la misma información. Dependiendo de la cantidad de discos duros y la cantidad de capacidad que cuente esa infraestructura, se puede utilizar una metodología u otra. Y cuando alguno de estos discos duros llegue a fallar, podemos reemplazarlos sin implicar la salida del sistema por completo o tal vez la pérdida parcial o total de los registros que estamos utilizando. Ya desde el punto de vista comercial, también hay algunas soluciones como de Amazon, Amazon Web Service, que es uno de los proveedores de nube, ¿verdad? De servicios más grandes del mundo, por ejemplo, con su servicio S3, que es justamente la recepción de la información y su distribución, o sea, la distribución de todos esos datos en diferentes centros de información de ellos eh, y su almacenamiento, ¿verdad? Seguro en diferentes tipos de tecnología según sea el presupuesto, ¿verdad? Y también las necesidades de la institución. Muy bien. Por otro lado, en la siguiente fase, que es como la preservación activa y el monitoreo, que hablábamos ahorita, monitoreo un poco, ¿verdad? Muy ligado a la parte tecnológica. Ahora hablemos también un poco de monitoreo, justamente de lo que es los archivos digitales. Y con esto hablemos también un poco de la migración y la emulación del control de formatos. Cuando hablamos de migración de formatos, por ejemplo, si tenemos un archivo de Word de 1900 UPA, diríamos en Costa Rica, de hace muchos años, prehistóricos, ¿verdad? Y de el día de hoy tal vez nuestro Office 365, que es maravilloso y tiene Teams y todas estas herramientas, ¿verdad? Puede ser que no lo abra, puede ser que sí, puede ser que ese archivo por algún motivo no podemos abrirlo. Entonces, estamos propensos a eso en la preservación digital y es constantemente una necesidad pensar en la migración. O por ejemplo la emulación, y se los pongo desde un punto de vista muy crítico, tal vez de algunas instituciones en Centroamérica. Llega a la universidad, ¿verdad? Y realiza la compra de una licencia de un software que utiliza Windows 98, por ejemplo, que es una versión súper antigua de sistema operativo. Y justamente solo es compatible con esa versión de Windows. Al día de hoy, ¿cómo haríamos para poder utilizar ese software? Y si la institución no tiene los recursos para volver a comprar una actualización o no existe tal vez ya la empresa que realizó ese software, ¿verdad? Para la gestión de un tipo de dato o análisis o algún tipo de situación, ¿verdad? Entonces, también podemos pensar en preservación digital por medio de la emulación de algún sistema o de algún tipo de herramienta que nos permita mantener eso. Y justamente con respecto a lo que es el control de los formatos, existen algunas herramientas hoy en día de acceso abierto o de tipo comercial que nos permiten identificar si el formato de documento es apto para la preservación digital, si el documento que estoy utilizando tiene algún tipo de falencia en la construcción, es decir, si algún tipo de metadato es incorrecto, si su construcción como archivo digital es tal vez incorrecta por algún elemento, ¿verdad? Eso nos lo permite saber y tomar medidas al respecto en el momento que estamos realizando la preservación
de ese archivo digital. Por ejemplo, esta aplicación que se llama Droid, que es de acceso abierto, ustedes la pueden utilizar, que fue desarrollada en Reino Unido por The National Archive, que permite identificar automáticamente formatos de archivo digital, ¿verdad? Esta lo que hace es analizar en los archivos digitales y dentro de las carpetas en las que se almacenen estos archivos, las combinaciones binarias de cada uno de ellos y también identificar algún elemento que podría ser una malformación de un documento, diciéndolo de alguna forma, y que sea clave recuperar o cambiar o arreglar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en este momento, antes de que pasen 10, 15 años y ya sea imposible abrir el documento. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Tal vez ustedes en algún momento han requerido convertir un archivo de PDF a Word, por ejemplo. Y resulta ser que pues no sé cómo hacerlo desde mi computadora, entro a la web, busco en Google, ok, está perfecto, listo, ok, genial, ya tengo mi archivo de PDF a Word. Lo que no sabemos es que tal vez al ingresar ese documento a una web, está modificando o está realizando cambios no solamente en el formato, también en los metadatos y en la construcción propia del documento. Y eso lo podemos tal vez experimentar cuando, por ejemplo, se traslada de forma incorrecta las líneas, tiene saltos de página diferentes u otros elementos que tal vez no esperábamos que surgieran en esa transformación. Lo mismo sucede cuando hacemos el cambio de un formato de una imagen, un video u otro tipo de documento. Hay más cambios de los que parecen simplemente a la vista, ¿verdad? Dentro de la construcción de ese archivo digital. Y es por eso muy importante que este tipo de herramientas sean parte de nuestros procesos de digitalización, ¿verdad? Y también de nuestros procesos de preservación. Otra herramienta es Job, que también es de acceso abierto y que en este caso también hace validación de características de toda la información que está en un documento digital y también valida si cumple con las especificaciones específicas de ese formato. Personalmente me parece que es un poquito más completa porque pues indica más información, ¿verdad? Y es más estricta en algunos controles de los tipos de formato y sus características. Muy bien. Por otra parte, bueno, la fase 4 de acceso y reutilización, podemos hablar un poco sobre los formatos, ¿verdad? Y las formas en las que podemos compartir esos datos con otras herramientas. ¿Y por qué pensar en esto? Bueno, si nosotros tenemos una biblioteca, si tenemos un repositorio, si tenemos algún sistema de información, pero esa información solamente es de consulta dentro de la propia institución, ¿verdad? Y tal vez tiene un carácter histórico, cultural, de relevancia para toda la región, sería muy importante pensar en cómo podemos decir o comunicarle al resto de la comunidad científica o de la comunidad de instituciones que nos acompañan en el mismo objetivo, compartir este tipo de información para poder recibir ese tipo de consultas y también la consulta directa de estos datos que hemos trabajado, ¿verdad? Para la preservación. Entonces, aquí es donde estos protocolos de interoperabilidad nos permitirían hacer ese tipo de dinámicas sin nosotros estar infringiendo algún tipo de derecho o algún tipo de elemento compartiendo de más, ¿verdad? Información que no nos correspondería, digamos, por algún tipo político, norma que esté inmerso en el registro, ¿verdad? Eh, Muy bien, y en esta parte de la interoperabilidad podemos hablar, por ejemplo, de Dublin Core como un estándar de etiquetas que nos permiten clasificar todos esos tipos de datos ya establecidos, ¿verdad? De un conjunto. Y también hay elementos de Dublin Core para otros tipos de documentos en los que puede ampliarse, ¿verdad? Esa información y toda la descripción que conversábamos ahora, ¿verdad? Que puede ser parte de ese proceso. Y por medio del protocolo OAI-PMH podemos trasladar esas etiquetas de Dublin Core a un sistema que comunique a otros, ¿verdad? Sin ningún problema estos datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un repositorio, si yo tengo un catálogo de biblioteca, yo podría integrarlos en una sola herramienta para que se comuniquen y puedan difundir esta información. O yo podría participar en una red, por ejemplo, en la que yo puedo compartir mis datos y poder decirle a todos, bueno, yo tengo tal libro, tal registro, tal fotografía. Y que cuando la persona usuaria desee conocer más información sobre ese registro, llegue a mi biblioteca, a mi archivo, a conocer de esa información directamente. Sin necesidad de compartir, como les digo, más información, sino solamente esas descripciones y enlaces directos a esos recursos. Y definitivamente yo creo que podríamos hablar mucho de las diferentes realidades que tenemos en todo Centroamérica y cuáles son algunas de esas herramientas que tenemos ya implementadas para la preservación y también para la difusión en nuestra región, ¿verdad? Entonces,
Ahora conversábamos un poquito, por ejemplo, de, bueno, ¿qué pasa si sucede un desastre en Costa Rica? Pero nosotros hicimos estos procesos de preservación. Tenemos una copia en Guatemala, tenemos una en Salvador, por ejemplo, tenemos una en Europa, por ejemplo, pero también hemos distribuido nuestros metadatos, ¿verdad? El trabajo de descripción de estos documentos en diferentes instituciones que tienen acceso a esta información. Muy bien, por medio de herramientas especializadas que nos permitan, ¿verdad? Tener todo eso. Imagínense que podamos construir esa red y poder compartir esos datos para poder realizar realmente preservación digital en nuestra región. Y bueno, aunque algunos, digamos, dicen, bueno, es que es muy difícil, tal vez es muy complicado hacer esa parte. Bueno, si alguna de estas herramientas es la que usted tiene en su centro de documentación, y estamos hablando solamente ahorita de herramientas de acceso abierto, que son como las más comunes, las que tienen un costo menor tal vez. Si alguna de estas son las que ustedes tienen, pues ya definitivamente tienen acceso a este protocolo IPMH. Y justamente ya dentro de la integración de su programación, algunos clips son necesarios para que pueda habilitar estas funcionalidades, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el recorrido por las diferentes fases para la preservación digital que les teníamos. Y también para ir cerrando ya este espacio de formación también, eh, pensemos en la evaluación y la sostenibilidad de lo que es la preservación digital. Porque también, ¿verdad? Si ya aplicamos toda esta serie de pasos y ya tenemos todas estas fases implementadas, pues obviamente tenemos que estar abiertos a la mejora continua, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante para que podamos lograr que la preservación digital siga creciendo en nuestra institución. Por ejemplo, definir algún tipo de indicador que nos permita medir elementos de calidad en la preservación digital. Por ejemplo, si podemos diagnosticar constantemente cuál es el estado de nuestro trabajo, sería muy importante para conocer si hay un elemento de preservación que podría verse mejorado en el proceso. Les pongo un ejemplo. Desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, tal vez tenemos alguna herramienta o tenemos algún equipo, servidor, que nos está proveyendo este servicio, pero tal vez está propenso a fallos o ya se está quedando un poco atrás, rezagado en tecnologías y nos estamos perdiendo de esas posibilidades nuevas de poder mejorar esa infraestructura y poder mejorar esas funcionalidades. O por ejemplo, desde el punto de vista de políticas y normas, tal vez no estábamos preparados para un tipo de documento, un tipo de archivo que estuviese dentro de nuestro esquema, ¿verdad? Y en vez de cerrarnos a pensar que solamente podemos trabajar, por ejemplo, PDF, eh, y podemos trabajar solamente con EPUB, por ejemplo, como otro formato, poder abrirnos a trabajar en otros tipos de formatos que nos permitan también garantizar la preservación digital. Bueno, también algunas evaluaciones regulares de la formación continua, que son muy importantes. Participar de estos espacios de formación son súper importantes, ¿verdad? Como profesionales en la gestión de la información. Y también cuáles son algunos hitos importantes que podrían desencadenar una auditoría o tal vez, digamos, la auditoría en términos, ¿verdad? De ser tajantes en todos los procesos y revisar cuál ha sido, ¿verdad? Por medio de una muestra de los contenidos que tenemos. O algún tipo de hito importante también como la formación para la aplicación de un tipo de solución, ¿verdad? De software que nos permita conocer estado de la preservación de algún tipo de documento o algún proceso de la preservación digital que ya hemos implementado. Y hay algunos modelos que tal vez ustedes pueden ahí investigar un poco más, por ejemplo, el NDSA, que es de la National Digital Stewardship Alliance, que es una alianza de instituciones y organizaciones que permite trabajar en garantizar la preservación digital a largo plazo con base en Estados Unidos, ¿verdad? Y tiene un muy buen impacto internacional en ese tipo de políticas que realizan, por ejemplo. O el AIDA, el Assessment Impact of Digital Access, ¿verdad? Que es una herramienta de autoevaluación que permite también evaluar cuál es el estado de la preparación, capacidad que tenemos para la preservación digital en nuestras unidades de información. Muy bien, eso es un poco de ello. Y tal vez para llevarnos algo en conjunto y que pueda ser un dictamen inicial de cuáles son las condiciones que tenemos en nuestra región y en nuestras instituciones, les quiero invitar a que lean el siguiente código QR o ingresen por medio de esa dirección electrónica. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, van a encontrar un pequeño instrumento, una pequeña matriz donde ustedes pueden ir rellenando. Pueden descargar este documento y rellenarlo ustedes en local.
y para que puedan ver un poco cuáles podría ser como un estado general de cuáles son las condiciones en preservación digital de mi centro de documentación, de mi herramienta repositorio, conforme a las bases que conversamos el día de hoy y las diferentes herramientas que están disponibles en esta presentación que hemos mencionado, ¿verdad? Eso sería un muy buen insumo para ustedes para que puedan también tomar algún tipo de decisión al respecto de cuáles son los elementos tan importantes que tenemos que atender tal vez, o cuál es tal vez un área de la preservación digital que tal vez estamos flaqueando un poco y necesitamos capacitarnos, mejorar y ver el cómo podemos nutrirnos de nuevos conocimientos. También con respecto a eso, quisiera invitarlos a que se inscriban a este encuentro de red de repositorios y bibliotecas digitales centroamericanas que tendremos en julio próximo. Y como ustedes saben, este workshop es en el marco de este encuentro y justamente esto es una pequeña pincelada de lo que nos gustaría que podamos vivir durante este encuentro. Diagnosticar cuáles son nuestras condiciones, conocer, ¿verdad? Con información real qué es lo que estamos haciendo en preservación digital desde cada una de nuestras instituciones y también colaborar entre nosotros para poder lograr la preservación digital entre todas las posibilidades que tenemos disponibles en la región, ¿verdad? Voy a compartir, me pidieron aquí el enlace, El voy a link, nada sí. más a devolverme un momentito para que lo puedan ver. Si alguien tiene pues el teléfono a mano, ¿verdad? También lo puede Ahí lo ingresar por ahí. compartí. Ah, Ah, creo bueno. que lo compartieron, pero Sí, perfecto. Muchísimas gracias más bien a Sandy que nos ayudó con eso. Igual, ahí lo voy a dejar unos segunditos por si alguien desea leerlo con su código QR, ¿verdad? Lo puede realizar y pueden escanear este documento, ¿verdad? Para que lo puedan descargar y rellenar. Y como les iba diciendo, esto es parte del primer encuentro de repositorios y bibliotecas digitales de Centroamérica, la red que queremos construir con todos ustedes para poder trabajar en conjunto por la preservación digital y el patrimonio de toda nuestra región. Sujei, no sé si quieres agregar algo al respecto. bueno, yo creo que aquí hay muchas caras conocidas, ¿verdad? Que es que habíamos estado los diagnósticos, los primeros diagnósticos que hicimos para ir formando lo que es un encuentro. Entonces, como le dije, pues, la constitución tendrá hasta el 30 de abril. Esperamos que las personas que todavía no están seguras se apunten. De verdad que va a haber personas de diferentes partes de Centroamérica dando los talleres, dando las capacitaciones. Entonces, es una gran oportunidad para conformar esta red que yo creo que todos necesitamos. Sí, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario al respecto de los temas que conversamos el día de hoy o que quisiera compartir un poco sobre su institución y algunos de los elementos que conversamos también. Los micrófonos están abiertos. Jeffrey, adelante. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al checksum. Ahí sí me quedé un poco perdido. Entendí el concepto y cómo se utiliza, pero esto es una herramienta que se utiliza por fuera del repositorio a nivel de comprobación del documento o se puede integrar dentro del workflow. Ujú, ok, muy buena pregunta, Jeffrey. Muchísimas gracias. A ver, depende mucho de las herramientas. Por ejemplo, en DSpace, que conozco que utilizan, ¿verdad? En su institución, ya está dentro de los Sí, procesos de su workflow, ¿verdad? Del propio DSpace, la verificación de esos checksum, ¿verdad? Entonces, correcto. estos checksum también son muy importantes porque la herramienta, cuando realiza la verificación de cuáles son los tipos de ítems que están resguardados, verifica por medio de ellos si hay modificaciones, ¿verdad? Externas a la herramienta en la carga o modificación, ¿verdad? Cualquiera sea la alteración, ¿verdad? A ver si es conforme a lo que está registrado en base de datos es el mismo número de checksum, ¿verdad? Por ejemplo. Si, bueno, hoy lo hablamos desde el punto de vista de la herramienta como tal, externa, como Droid, por ejemplo. eh, Cuando una institución no cuenta con una herramienta que permita hacer esa validación de checksum, ¿verdad? Pues sí es importante que lo tenga dentro de su proceso, ¿verdad? De trabajo, ese tipo de elementos. O bien, si queremos estudiar específicamente algún tipo de documento que ingrese, ¿verdad? Por medio de una donación digital, ¿verdad? Que tengamos en la institución, por ejemplo, la compra de algún tipo de recurso digital, podemos también validar con estas herramientas cuál es el estado inicial y también el estado posterior luego de cargar en nuestra herramienta repositorio, por ejemplo. Eso no es una mala práctica, más bien es una excelente práctica, puesto que podemos verificar realmente si la herramienta que estamos utilizando, si es una herramienta, por ejemplo, comercial,
está haciendo algún tipo de modificación o alteración al tipo de documento que yo estoy cargando para la preservación, ¿verdad? Es probable y existe la posibilidad de que, como les decía, cargamos un archivo en la web para poder cambiar su formato, pues ahí sí va a haber una alteración total de su checksum, porque estamos haciendo también una alteración no solamente de metadatos, sino también de la estructura digital de ese documento. Ok, ok, Ujú. bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Jeffrey. Por ahí creo que hay otra pregunta. Una pregunta. Bueno, se la leo. Dice, en el mercado de Ah, hash es algo importante tomar en cuenta temas de seguridad. Pues sí, también podría ser un elemento clave. Y se los digo desde un punto de vista de seguridad, como el siguiente, un ejemplo ficticio. Tenemos en nuestro repositorio, por ejemplo, algún tipo de documento, pero por alguna vulnerabilidad, alguna persona malintencionada empieza a hacer el cambio de los archivos digitales, por ejemplo, un PDF, por PDFs iguales visualmente a lo que nosotros tenemos, pero con algún tipo de código malicioso. No sé si ustedes lo sabían, pero un PDF puede contener código malicioso o puede verse afectado por ello, ¿verdad? Y se los digo también como desde un punto de vista que lo cargamos en una web tal vez un poco complicada en términos éticos, ¿verdad? Que hace estos cambios de formato o este tipo de cosas y recibimos un PDF con código malicioso incrustado dentro del PDF. Entonces sí, habría una alteración de hash y es una posibilidad que también permitiría diagnosticar, ¿verdad? O ver ese tipo de alteraciones. Fabián tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fabián? Bueno, un placer saludarlos después de tanto tiempo. A Sí, vos, pura verlos vida. por acá de nuevo. Sería Sí, buenísimo. Vieras que es que me gustaría ver ese apartado mismo de la presentación. ¿Podemos devolvernos un momentito? No sé si es un claro. poco No, no, incómodo no. tal vez devolvernos. Con todo gusto, todo gusto. Gracias, más bien. Vamos a ver, por aquí anda. Ok, esta específicamente. Ajá, exactamente. Sí, lo que quería, digamos, es específicamente preguntarte sobre ese sistema de criptografía, el SHA-256. Sé que es el más como por así decirlo, más seguro por el momento en ese tipo de verificaciones de hash. Pero ¿hay algún otro tipo que tengamos que usar? ¿Hay alguno específico que hayas averiguado o algo así? ¿O no? Simplemente utilizamos ese porque es el más nuevo y el más este, robusto en el sistema de criptografía. Esa era Pues, como la pregunta. ajá. Bueno, este ejemplo específico de la imagen es con respecto, ¿verdad? A diferencias dentro de un carácter, ¿verdad? Para hacer esa analogía, ¿verdad? Que les comentaba ahora. Pero específicamente lo del SHA y las diferentes versiones de SHA que hay, ¿verdad? 128 o 56 u otros que existen, creo que es más una elección de las necesidades con respecto a lo que ustedes tienen en su institución, ¿verdad? Claro, el SHA 256 te da una línea, ¿verdad? Muy grande de información y alguna mínima alteración se vería, ¿verdad? En esa numeración, ¿verdad? Representada en más caracteres que otros, ¿verdad? Es más, yo creo que la evaluación de cuál es el que se ajusta más a sus necesidades, ¿verdad? Y cuán específicos quieren ser en la ejecución y el uso de un checksum, ¿verdad? Para las necesidades de una herramienta digital en preservación, ¿verdad? Creo que eso es mucho de valorar, ¿verdad? Las necesidades que tienen y cuáles son las características que quieren lograr, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Con todo gusto. Ah, bueno, igual les cuento. Ya eso es un tema muy técnico, pero también es importante. Las diferentes herramientas que tenemos, ¿verdad? Para la presentación digital, como por ejemplo DSpace, la mayoría utiliza ya SHA-256, ¿verdad? Como por defecto. Y depende también del tipo de tecnología en el que fue desarrollado, tiene acceso a unos u otros elementos de criptografía, ¿verdad? Para poder utilizar y verificar checksum. Entonces también es algo que está supeditado al software que pueden estar utilizando o las características de la programación que estén incluidas en eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartirnos por acá? Ah, José, adelante. Tiene el micro cerrado. No sé si tiene alguna dificultad técnica. Sí, buenos Ujú. días. Ahora sí, Hola. ¿verdad? Sí. Sí, José Luis Oquelí de Buenos la días. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y fíjese que nosotros, a través de la universidad, con un programa que era del CITCA y el ZUCA, Ujú. estuvimos colaborando con la catalogación, incluso con el ingreso de los metadatos. Eh,
con este repositorio centroamericano que se llamaba el SITCA y el SUTCA. Una de mis preguntas es, ¿ustedes qué relación tienen con el SITCA y con el SUTCA, ¿verdad? Con estas universidades? O si este proyecto de ustedes es completamente aparte y nuevo, o si tiene algún tipo de relación con ello. Tugay, Esa es ¿quisieras una posible contar? pregunta, sí, sí. Ujú. Mm. Bueno, buenos días, don José. En realidad, nosotros somos aparte. Esta iniciativa nace en el 2014 en la Universidad de Costa Rica, en conjunto con El Salvador, Honduras, Nicaragua. En ese momento, la idea es crear esta red. Sin embargo, por temas políticos, se tiene que como dejar de trabajar en ello. Luego viene la pandemia y en el 2024 decidimos retomar la iniciativa de crear la red. Esta red es un poco diferente a lo que es la de Zucca. Aquí, ¿en qué sentido? Que nosotros somos repositorios que no son el repositorio institucional universitario como tal, somos repositorios que tenemos otros archivos. Nosotros tenemos, digamos, documentos patrimoniales. Si no me equivoco, había un repositorio de agronomía. Están otros institutos que tal vez no pertenecen a alguna universidad, sino que son organizaciones sin fines de lucro, son fuertes, y queremos tomar en cuenta a todas estas unidades, ¿verdad? No dejarles por fuera, porque cada vez más restringido, me parece a mí, que son institutorios institucionales en el cual pertenece que es nuestro repositorio institucional de la universidad, y el cual también trabaja nuestros diagnósticos, ha estado presente las actividades que nosotros hemos hecho, y esperamos que también ellos se vayan a unir en el encuentro, ¿verdad? Pero sí somos completamente aparte. No sé si eso responde a mi pregunta, si tiene Ajá. alguna otra duda. Sí, muy interesante, sí, muchas gracias. Fíjese que incluso Honduras, por alguna razón, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dejó de participar y de ingresar datos, porque nosotros por mucho tiempo estuvimos. Incluso yo participé en parte del equipo para elaborar esas plantillas, para trabajar en DSpace, ¿verdad? Para elaborar las etiquetas necesarias para elaborar esos campos de ingreso, e incluso yo las tengo, las plantillas de las tesis, de cómo ingresar una tesis, revistas periódicas, ¿verdad? Publicaciones periódicas, libros. Y sí hicimos esa colaboración. Entonces, de alguna manera tenemos algo de experiencia con eso y sí, trabajamos con DSpace. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta o quisiera dar algún comentario por acá, por este espacio. Jeffrey, adelante. Sí, es simplemente para contar una situación que nosotros hacemos aquí en el ICA y el CATIE. Nosotros tenemos algo que se llama la Alianza CIDALC. Esto es muy similar a esta red, pero solo que va enfocado en el sector agro. De hecho, todo esto que hablaste del protocolo OAI-PMH es algo que usamos mucho aquí porque la Alianza CIDALC es una red que permite unificar los repositorios de diferentes universidades en América Latina que tengan información relacionada al sector agropecuario. Y cada institución que quiera formar parte de, solo tiene que mandar un correo diciendo que quiere formar y que nos mande el protocolo y nosotros lo unimos. Ahorita Ujú. tenemos más de 170 bibliotecas que están formando parte de esta alianza. Y si yo necesito un documento de una universidad en Argentina, es un buscador como si fuera la barra de Google donde pongo, qué sé yo, cambio climático y me salen todos los documentos relacionados tanto en Costa Rica como fuera de acá. Y también eso se une con la forma de trabajar del ICA y el CATI, que es de ciencia abierta, ¿verdad? En eso lo compartimos mucho con la UCR, de que nosotros tratamos de que la mayor cantidad de gente acceda a los documentos porque nos interesa que en este caso los agricultores y todas las personas relacionadas al agro tengan acceso a la información. Entonces, lo comparto porque tal vez por ahí podamos apoyar o podamos tener alguna información que sea útil tanto para los colegas que están conectados ahorita o como para la misma actividad que vamos a hacer ya después en julio, porque sea como sea, es una experiencia institucional de muchos años, ¿verdad? La Alianza CIDAL lleva bastantes años en funcionamiento y es un caso de éxito, que no necesariamente hice yo, obviamente, pero sí que tengo hasta cierto punto conocimiento y además mi jefe
ha estado muchos años con la alianza, creo que lleva más de 25, y todo este trabajo, pues obviamente es bonito contarlo porque primero es latinoamericano y segundo que tiene toda la parte de actualización de repositorios, que es un tema que por lo menos en muchos países de América Latina, dependiendo de dónde está la institución, es algo que se trata muy fuerte o que tal vez incluso hasta se dejó de lado por cuestiones de presupuesto, cuestiones políticas o lo que sea. Entonces era contarles un poquito eso y si en algún momento hay que ampliarlo, yo con todo gusto estoy a la disposición. Súper bien, Jeffrey, muchísimas gracias. Y muy buen ejemplo porque también estamos hablando de que, bueno, es como Red un buen espacio en el que han aprovechado este tipo de colaboraciones, ¿verdad? Y que también, como Red, han logrado pues hacer esa unificación de la información y la verdad de la preservación, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Lo que contaste que tiene tanto tiempo es un excelente ejemplo más bien a Ujú. seguir para nosotros en el tipo de modelo que queremos como una red de construcción, ¿verdad? Y bueno, Más muchísimas bien, gracias, Jeffrey, ¿verdad? ya digo, Sujei, más bien no dime. voy a contar porque constituyó ahora para conversar todo lo que nos Sí, pueda ayudar para formar la red. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por el comentario y la disposición. sí, muchísimas Con gracias. todo gusto. Bueno, me parece que no hay más preguntas o intervenciones de alguna persona por acá presente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces daríamos ya cierre a este espacio de workshop del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Vía correo, pues les haremos llegar los enlaces también y la grabación de este espacio para que puedan repasar los temas que conversamos hoy, ¿verdad? Todo este recorrido por diferentes fases para la preservación digital, algunas herramientas, algunas buenas prácticas, ¿verdad? Y bueno, qué dicha que hoy hasta se nos unieron con buenos ejemplos de lo que es preservación digital en la región. Muchísimas gracias a todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias también a Sujei por estar acá y acompañar este proceso. Y tal vez invitarlos al siguiente workshop, please. Sí, el próximo workshop, bueno, creo que va a ser dentro de 15 días, aún no está confirmada la fecha, pero definitivamente por correo les vamos a hacer Vale. llegar la información. Estamos nada más terminando de concretar los detalles finales con una persona especialista internacional también que esperamos nos pueda acompañar en el encuentro de la red centroamericana y que definitivamente va a ser muy provechoso para todas y todos en las diferentes prácticas también para la preservación digital que ya aplican en su institución y también el cómo ya colaboran en Centroamérica. Ya les hago medio spoiler de quién podría ser, ¿verdad? Y cuál es la dimensión de del workshop que nos viene. Entonces, más bien muchísimas gracias también por haberse apuntado. Y si no se han inscrito, ¿verdad? Volver a repetirles la invitación de participar en el encuentro, en el enlace del formulario que les haremos también llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan una muy Gracias. feliz mañana. Sí, muchas gracias. Saludos cordiales. Hasta luego, nos Saludos. Hasta vemos. luego. Gracias.